El gobierno enviará un proyecto para ampliar la conformación del Consejo de la Magistratura. El gobierno anunció ayer que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, con el objetivo de alcanzar una representación más equilibrada en este cuerpo, además de incorporar cupo por género. Esto viene a resolver una reforma que en su momento fue la reforma que impulsó Cristina Fernández de Kirchner. Pues la Corte intervino, la conformación anterior era de 20 miembros, se pasó a 13 como está ahora. Bueno, el gobierno, como la Corte está por resolver la cuestión definitiva y todo indica que lo que la Suprema Corte va a la composición a 20 miembros, como era antes de la reforma, el gobierno se anticipó, es una muy buena jugada del gobierno nacional, y presenta un proyecto de ley que, claro, al estar el proyecto de ley presentado y habiendo debate en el Congreso sobre el mismo tema, frena la discusión de la Corte. Esta es más o menos la idea. Ayer, de esta forma, lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, durante una conferencia en Casa Rosada, en la que indicó que la iniciativa ingresará en las próximas horas al Senado. De acuerdo con lo adelantado, el proyecto prevé sumar un juez, un abogado y un miembro del ámbito académico o científico, ninguno de los cuales pertenece al estamento político, es lo que aclaró Cerruti. O sea, hoy hay tres jueces. Hay que agregar un juez más, son 4 jueces en total. Un abogado, y hay 2 abogados, va a haber 3 abogados con esta reforma, y hay un solo académico. Fíjate, hay un solo académico hoy. Claro, tendría que haber un académico más, o científico, ¿no? Un miembro del ámbito académico científico, con lo cual serían dos académicos. Bien, es una muy buena propuesta. Vamos a escuchar a Gabriela Cerruti. El Poder Ejecutivo, entonces, les decía, va a enviar en las próximas horas al Congreso de la Nación, al Senado, para su ingreso y para su evaluación y tratamiento, un proyecto que modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. La composición del Consejo pasa a ser de 17 integrantes, ustedes saben que hoy es de 13 integrantes, y todos los nuevos integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político, sino que se suma un juez, 2 abogados y un representante del estamento académico científico. Entendemos que esto va a permitir una representación más equilibrada dentro del Consejo de la Magistratura y que nos va a permitir avanzar en uno de los objetivos centrales de este gobierno, que tiene que ver con recuperar la confianza de la sociedad en la justicia, garantizar la independencia del Poder Judicial y el trabajo armónico en el Consejo de la Magistratura. También es importante que se incorpora la cuestión de género y de equidad de género en la representación de los diferentes estamentos. En ese sentido, al menos 2 de los jueces deben ser mujeres, al menos 3 de los legisladores y representantes de los representantes del Poder Legislativo tienen que ser mujeres, y al menos 2 de los representantes de las abogadas deben ser mujeres. En el caso de los académicos y o científicos, al menos una debe ser mujer. Por otra parte, en cuanto a las mayorías especiales requeridas para las 2 funciones centrales del Consejo, que tiene que ver con la presentación de terna o la remoción de los jueces, no han sido modificadas, no se propone ninguna modificación y siguen siendo mayorías agravadas. No hay ninguna modificación con respecto a la integración del miembro de la Corte Suprema para que lo presida o no. Esto es algo que no está en debate, no estuvo en debate en la ley de 2006, no estuvo en debate en el proyecto que presentó la anterior administración cuando el ministro era Garabano y envió un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, y no está en debate ahora. Nos parece que no tiene que ver con la función del Consejo de la Magistratura la posibilidad de ser presidida por alguien de la Corte Suprema, y por eso no está contemplado y no estuvo contemplado y no forma parte del debate. Claro, porque la reforma del 2006, que es la que llevó a 13 miembros al Consejo, sacó al presidente del órgano, del organismo, era un miembro de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese momento. Entonces vos imaginate, tenés el Consejo de la Magistratura, que es sería el
órgano político-administrativo, donde se debate, donde hay una cuestión legislativa, donde se legisla para la justicia, por hacer un lenguaje sencillo, ¿no? Es como una Cámara de Diputados para los jueces, ¿no? Para la cuestión del Poder Judicial. Y estaba presidido por el titular de la Corte. ¿Quién le discutía al titular de la Corte? Si en definitiva la última palabra acá siempre la tiene la Corte. Claro. Y la administración también, el administrador general de la Corte maneja la guita de todo el Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura tiene un administrador general dentro de su estructura. Pero bueno, todo eso está la Comisión de Administración, el administrador general, hay un comité que analiza las licitaciones, todo eso desemboca en la oficina del administrador de la Corte, quien aprueba o no las partidas, y después eso se debate en definitiva entre los cortesanos, ¿no? Entre los miembros de la Suprema Corte. Entonces la Corte no tiene que estar integrando el Consejo de la Magistratura, por eso aclaraba recién Cerruti. Y el estado de los edificios también, ¿no? Depende de... Eso es el Consejo. Claro. Ahora, ese es un tema muy, muy importante. Porque hay edificios que están... Es un desastre. Lamentable. Comodoro Pi. Comodoro Pi me tiene han contado que es... partes que son... Bueno, tiene baños clausurados. Lamentable. Tiene baños clausurados. No podés ir al baño en algunos pisos. Creo que de 5 ascensores que tiene, creo que funciona uno solo. No, funcionan. Los ascensores centrales funcionan, los de los laterales uno sí, uno no. Pero andan. Y eso depende del Consejo. Depende del Consejo de la Magistratura, exactamente. Del presupuesto que administra el Consejo de la Magistratura. Ahora, si vos necesitas la partida para construir un edificio, para mejorar ediliciamente algo, por ejemplo, arreglar un ascensor, la partida presupuestaria te la tiene que dar la Corte. Mirá, esta es la joda. La caja siempre la última palabra la termina teniendo la Corte Suprema. Y es la vieja discusión del Consejo de la Magistratura. Si los fondos, en definitiva, que son del Poder Judicial, no los tendría que manejar el Consejo. O sea, que lo manejen los jueces. Claro. Porque la Corte es un órgano para otra cosa, está para resolver los grandes temas. No está para eso. Viste, acá, bueno, Lorenzetti acumuló mucho poder, y entre las cosas que acumuló, hizo que el administrador de la Corte manejara todo. ¿Por cuántas manos pasa eso? Cuando yo era secretario en el Consejo de la Magistratura, hice una recorrida por los juzgados del interior, fundamentalmente del NEA y del NOA. Estuve con la entonces jueza federal subrogante de un juzgado muy sensible que hay en la provincia de Corrientes, el juzgado de Paso de los Libres. Imagínate, Paso de los Libres es el puente a Uruguayana. De este lado tenemos Paso de los Libres, del otro lado está Brasil con Uruguayana. Por ahí termina la ruta 14, claro, y es la ruta del Mercosur, ¿no? La ruta 6 acá, después va por la 14 hasta Paso de los Libres. Bueno, ahí tenés contrabando, narcotráfico, tenés despachantes de aduana, tenés trata de personas, tenés lo que se te ocurra. Es una zona muy sensible, pero muy sensible. Bueno, la voy a ver a la jueza, era una jueza subrogante, ahora está designado el titular. Era una jueza subrogante, la voy a ver. Me dice, no sabés cómo estamos. Y bueno, fíjate, acá, el lugar donde está, por ejemplo, los presos lo tenían en el patio, porque no tiene alcaldía el juzgado. Cada juzgado tiene que tener una alcaldía. Vos vas al juzgado federal de Quilmes, acá, y tiene una alcaldía espectacular. Claro. Donde, viste, que esperan los detenidos para que se le tome declaración. Vas al juzgado federal 2 de Lomas de Zamora, ahí cerca de la plaza, y tiene una alcaldía, atendida por el servicio penitenciario, todo, donde vienen los presos y esperan. Hay lugares donde acá los presos terminan, los detenidos esperan en un camión, en condiciones inhumanas, con el calor, imagínate, cocinados adentro de un horno. Bueno, acá esperaban con el calor que hacen Paso de los Libres, 45 grados a la sombra. En el patio. En el patio, al sol o en la poca sombra que había. Entonces me decía, pero necesitamos presupuesto para mejorar esto. No te quiero ni contar lo que era Resistencia, Chaco, Formosa. Le mando un cariño a todos los jueces, a la doctora camarista Rocío Alcalá de Chaco, a Suri Limberger también, la jueza 1 de Chaco. Son magistrados, a Luis González, presidente de la Cámara Federal de Corrientes.
a todos los amigos que puedan hacer un esfuerzo. Vamos a ver lo que es impartir justicia en esas provincias. Sí, bueno, no quiero pensar. Estábamos hablando con la jueza de Paso de los Libres y le digo... Uno se entera de lo que pasa acá, nada más. Claro, esto acá no llega. Le Sí, digo, contame, obvio. ¿cómo es el día a Todo eso día? no llega. Me dice, ¿cómo? Le digo, ¿cómo es el día a día acá en Paso de los Libres? Contame un poco, porque además de los casos que ya conozco, bueno, me dice, a veces no tenemos internet. Entonces el sistema es LEC 100, que es el que se usa para trabajar en internet, ¿viste? Para subir los datos de los expedientes. Claro. Bueno, no anda, no tengo forma de subir los datos. Después la otra vez me cuenta la jueza, me habían pinchado el LEC 100 y se conocieron los nombres de los testigos protegidos de una causa de narcotráfico. Imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ahí el juzgado de Paso de los Libres es el que encuentra, por ejemplo, en Santo Tomé, en Corrientes, las avionetas de los narcotraficantes escondidas abajo de los árboles. Eso lo vi yo, estuve ahí. Es de película de Pablo Escobar. Sí. De las avionetas, ¿viste? Sí, Tapadas por claro. los árboles. Pero Sí, 4, 5, 6 avionetas. Y las pistas. Bueno, se le filtraron los nombres, le hackearon el sistema y le filtraron los nombres de los testigos Qué protegidos. barbaridad. Sí, ¿viste? Le digo, me dice, ¿qué hago? Le digo, mira, poné XXX donde hay que poner el nombre. Pero poné eso, hay que proteger al testigo. Sí. Vos estás haciendo una investigación. ¿Qué? ¿No es la regla? No es la regla. Hay que poner, encima, acá hay un sistema que te obliga a poner el nombre del testigo protegido. ¿Qué protegido es? Cosa que, viste, solo en Argentina. Esto es lo que administra el Consejo de la Magistratura y que la gente ni se imagina. Por ejemplo, y con esto ponemos un separador y vamos al otro tema que tiene que ver, hablamos de lo mismo, pero cortamos el bloque. Por ejemplo, le digo, bueno, y después, contame algo del juzgado. Y en ese momento, te estoy hablando, sería el año 2016, no, 2015, 2014, me dice, y acabo de poner 3.000 pesos. ¿Para qué? Para cambiar, lo puse de mi bolsillo porque el Consejo de la Magistratura nunca me mandó los 3.000 pesos de la partida que necesitaba para cambiar los cables de la casa. Qué vergüenza. Donde está el Juzgado Federal de Paso de los Libres. ¿Cómo los cables de la casa? Sí, los cables de la casa son de la época en la que se hizo la casa. La casa tenía como 100 años. Es decir, eran de tela. Los tenía ahí los cables que habían sacado. ¿Te acuerdas los viejos cables de tela? Sí, claro. Todos podridos, hechos pelota, ¿no? Ya recontraquemados de tela. Y la jueza tuvo que poner de su bolsillo la plata para cambiar los cables del Juzgado Federal, para tener luz. O sea, esa es una realidad. Esta es la otra justicia federal que acá no se conoce. Por eso es importante el proyecto del gobierno, que haya una modificación, que haya más representantes por estamento y que fundamentalmente se discutan los temas que hacen al mejoramiento del servicio de justicia. Porque a veces no tiene que ver tanto con viste que dicen que la justicia es lenta, no tiene que ver con ineptitud de los jueces. Es que también falta condiciones edilicias, tecnología, avance, crecimiento, formación. Hay que trabajar todo eso que se discute específicamente en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que es lo que con mucho tino el gobierno ha propuesto reformar. Cuando los medios no te informan con la verdad, nosotros elegimos ir a contramano.